Muchas gracias, Frank. Como siempre, tus aportes son muy cotizados. Estas presentaciones se tratan de hacer lo más corta posible. En este caso es necesario que me extienda algo, ¿verdad? Ya que el autor del libro que presentamos es Salvador Larrua Guedes y el título Historia de la Florida Colonial Hispana, 1506 a 1616, que ha conllevado extensa información investigativa histórica. Los aportes del profesor Salvador Larrua Guedes a la historia de Cuba abarcan años de investigación y de publicaciones que van desde los tiempos coloniales en América hasta el presente. Fresco aún, sacudiéndose el polvo de Sevilla, acaba de llegar de España, donde ha estado en el Archivo de Indias por un mes en busca de documentos relacionados con la Virgen de la Caridad del Cobre y la historia de la Florida, y que abarca estos documentos abarcan desde el hallazgo de una imagen de la Virgen en 1612 hasta el presente. En el 2012 celebraremos los 400 años. Larrua es autor de un gran número de publicaciones, más de 30 títulos en diversas materias: matemáticas, economía, planimetría, estadística, y no voy a seguir. Es un deber hoy un número indeterminado en su haber un número indeterminado de presentaciones en varios lugares en el mundo, las últimas aquí en los Estados Unidos, en el estado de Alabama. Deseamos escucharlo sobre la revisión de los hechos que lo han conducido a presentar este libro, el primero de una trilogía, todos dedicados a la historia de la Florida y en relación histórica con España y Cuba. Ha tenido la colaboración de personas de la comunidad, como el padre José Luis Menéndez, que debía estar esta noche, pero está en retiro. También tenemos el doctor Lawrence Clayton, de Alabama, profesor en Alabama, que tampoco pudo presentarse porque tenía un compromiso en la escuela donde él enseña. De todo esto nos va a dar cuenta el doctor Larrua en su primer libro sobre la historia de la Florida colonial hispana. La verdad, yo tenía para leer algo de que había, Frank se me adelantó y puso del doctor Loomis, pero está muy bonito. Voy a repetirlo, porque él lo presentó también en un artículo que tuvo en el Diario de las Américas y aparece en el libro. No puedo dejar de repetir las palabras del doctor Lawrence Clayton, otro colaborador de Salvador, autor del prólogo de este libro, cuando menciona las palabras dichas por el historiador, novelista y arqueólogo Charles Loomis. El doctor Fran de Varona las mencionó en un artículo que escribió para el Diario de las Américas, La Florida Hispana, y dice: la razón que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles. Fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Y con ustedes, Salvador Larrua. Buenas noches. ¿Se oye? En primer lugar, ustedes dirán que yo estoy exagerando un poco, creo que no es así. Les pido perdón por todas las exageraciones del doctor Armando Covelo, de mi amigo Fran de Varona, de Rogelio de la Torre, que se empeñan en decir cosas que seguramente tienen muy poco que ver conmigo. Hoy estamos muy honrados aquí con la presencia de doña Cristina Barrios Almanzor, cónsul general de España en la Florida, de don Emilio Sánchez. Hay muchos amigos aquí, por supuesto Rogelio, Fran, Armando. Está esto lleno de cubanos y es emocionante que esto esté lleno de cubanos, porque es indiscutible que a la historia de la Florida le faltan muchas páginas escritas por Cuba, y también es indiscutible
que no se puede estudiar la historia de Cuba sin hablar de la Florida. Cuba y la Florida eran la misma cosa. La Florida dependía de Cuba en lo civil, lo político, lo militar, lo religioso, lo administrativo. Las tropas cubanas venían a la Florida cada vez que los gobernadores de San Agustín estaban en apuros. Y cuando había grandes problemas, pues la gente de San Agustín iba a parar a Cuba. Y cuando en el futuro hubo nuevos problemas, pues los cubanos vinimos a parar a la Florida. Así que en definitiva, la historia se repite, la historia se retroalimenta y pudiéramos decir que lo mismo que se dijo de Puerto Rico y de Cuba, lo mismo que dijo el apóstol José Martí, que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, también se pudiera decir, y tal vez con mucha mayor razón, de Cuba y de la Florida. Bien, muchas gracias también a Tony Madrigal por toda tu ayuda y por esta presentación que está quedando tan bonita. Gracias a ustedes, no gracias a mí. Como decía Armando Covelo, bueno, pues el padre José Luis Menéndez, al cual debe mucho, a quien debe mucho este libro, no pudo estar presente, y otras personas también, como el obispo Monseñor Esteves, que iba a venir y no pudo venir. Monseñor Román quería venir también y no pudo estar. Bueno, casi todos ellos están en retiro hoy. Bien. Quiero dar una visión de este libro, como ya se ha dicho, es el primero de una trilogía que va desde 1500 hasta 1616. La Florida fue española y cubana durante 308 años. Fue inglesa durante 21 años y ha sido norteamericana durante 189. Lo cual significa que a los norteamericanos le faltan alrededor de 118 años, un poco más de un siglo de atraso, para tener aquí el mismo tiempo que estuvieron los españoles durante la época colonial, sin contar que en la época moderna, bueno, pues todavía seguimos aquí. Seguimos aquí, bueno, y crecemos y nos multiplicamos, como dijo Frank. Pues yo creo que en la historia de todas las Américas nunca ha habido un caso como el caso de la Florida. Fue la conquista más mala de todas. Fue la más difícil de todas. Entre el año 1500 y 1564 y 1513, bueno, pues fue la época de los exploradores. Fueron muchos exploradores, 10 o 12 expediciones. Vicente Yáñez Pinzón en 1499 fue el primero que dibujó en un papel las costas de la Florida. Después Juan de la Cosa en el 1500, Alberto Catino en 1502, el único mapa que se conserva. Álvarez de Pineda, Pedro de Quejo, Francisco Gordillo. Sería interminable la lista de exploradores que reconocieron las bahías, dejaron los nombres para la futura geografía, midieron las montañas, navegaron por primera vez por la desembocadura de los ríos, llegaron recorriendo el litoral atlántico de los Estados Unidos hasta un punto en que ya pues parecía que los barcos estaban a punto de naufragar, estaban aburridos, y Esteban Gómez escribió en el mapa: acá nada. Acá nada era Canadá. Él decía que de ahí en adelante no había nada. Por eso escribe acá nada. No sabía que estaba bautizando Canadá. Y así pasaban muchas cosas, porque en 1739, muy cerca del estado actual de Sonora, en México, pues resulta que había un inmenso territorio cubierto de bosques de gran valor, y casi todos los habitantes que vivían en la zona, granjeros, ganaderos, eran de origen vasco. Y los vascos le pusieron a aquel territorio un nombre y dijeron, lo llamaron en éuskaro, o sea, en vasco le dijeron que aquello era Aritz-Ona. Aritz-Ona quiere decir tierra de bosques, tierra de grandes bosques. Y así van quedando los nombres en la geografía, y después la gente repite y los americanos piensan, a lo mejor, como decía Frank, que John Wayne fue el que puso el nombre de Arizona. Y sencillamente no saben de lo que están hablando, porque cuando se lanzaron a buscar oro y llegaron a la costa del Pacífico, pues ya San Francisco de California hacía muchos años que estaba allí, y Santa Bárbara y Sacramento y no sé cuántas ciudades ya estaban allí.
Pero vamos a regresar a la Florida. Hace un momento decía que la conquista de la Florida fue muy difícil. Todas las conquistas españolas en América fueron relativamente fáciles. Diego Velázquez conquistó Cuba en el primer intento. Hernán Cortés, pues Hernán Cortés tuvo sus grandes aprietos en la batalla de Otumba y tuvo también a los tlaxcaltecas, 5.000 tlaxcaltecas que le sacaron las castañas del fuego en cierto momento, porque a pesar de su evidente heroísmo, pues los aztecas no eran un hueso fácil de roer. Pizarro y Almagro pues tal vez tuvieron mejor suerte en el Perú. Pero en la Florida, ¿qué pasó? A la Florida llegaron muchas expediciones con el intento de colonizar. Primero Nicolás Ponce de León, después Pánfilo de Narváez. Nicolás Ponce de León, pues le tiran una flecha envenenada, va a morir a La Habana. Pánfilo de Narváez muere ahogado. Hernando de Soto, pues también desaparece. Nunca se supo por qué murió Lucas Vázquez de Ayllón, pero también murió en la conquista de la Florida. Tristán de Luna y Arellano fracasó, quedó inválido después de su intento en 1560 de conquistar la Florida. Ángel de Villafañe estuvo a punto de perder la vida. ¿Cómo fue todo esto? Millones de pesos, embarcaciones perdidas, cientos de muertos españoles y cargadores indios que casi todos salían de Cuba. España había realizado un esfuerzo colosal como nunca realizó ningún país del mundo para conquistar nada en tierras de América, sin éxito. Los pantanos, los indios, el hambre, las fiebres iban aniquilando las expediciones. El reino perdió 100 embarcaciones en las que habían viajado 4.000 expedicionarios, de los cuales 2.000 murieron, entre ellos 30 sacerdotes. Estoy hablando del saldo de las pérdidas que tuvieron ellos en todos sus intentos en la Florida. En 1526 se intentó fundar un establecimiento que no prosperó, el de San Miguel de Gualdape. Fue el primer intento de fundar una ciudad en tierra de los Estados Unidos. En 1539, cerca de Tampa, Hernando de Soto quiso fundar otro establecimiento al que le puso el nombre del Espíritu Santo. En 1559, Tristán de Luna fundó Santa María de Filipinas, que tuvo una vida efímera porque fue destrozado el asentamiento por un ciclón casi enseguida. En todas estas expediciones murieron los indios cubanos que habían sido utilizados como cargadores, aunque todo parece indicar que en el sur de la Florida quedan alrededor de 2.000 o 3.000 descendientes de indios taínos que están agrupados y tienen incluso hasta su cacique, y son descendientes de aquellos indios cubanos que vinieron en las primeras expediciones. Y por supuesto, de aquellos colonizadores españoles que fueron llegando a la Florida en diversas etapas, pues incluso aquí hay un representante hoy. Aquí está el señor José Cancio, descendiente del señor Gonzalo Méndez de Cancio, gobernador y capitán general de la provincia de la Florida, que propinó a los ingleses su más desastrosa derrota en aguas de Puerto Rico, concretamente a Sir Francis Drake, cuando destrozó personalmente al mando de la artillería la nave de Drake y le causó alrededor de 3.000 muertos. Pues aquí está uno de los descendientes cubanos, porque él es cubano ya, ¿no?, hace mucho rato, de aquella gesta que por supuesto es simultáneamente española. Bien. Nunca antes de la Florida y nunca después de la Florida, una nación descubridora hizo tanto para alcanzar menos. Llegan los hugonotes alrededor del año 1562, se entera Su Majestad Felipe II, ¿y de dónde parte la expedición para acabar con los hugonotes? La expedición parte de Cuba. A su frente iba un capitán, Hernán Manrique de Rojas, que fue también capitán general de Cuba. Vino para la Florida con 2 barcos y 100 soldados para acabar con el asentamiento de los hugonotes. Ellos se enteraron y no lo esperaron. De forma muy inteligente se fueron. Dejaron una columna
que daba fe de su presencia y de que habían intentado fundar un establecimiento, y aquella columna fue a parar a La Habana.